A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco, el primer programa de este 2014, antes de que se me olvide, porque a la hora de que llenas, tienes que poner la fecha en algún lugar, andas poniendo 2013 cuando es inicio de año, pero el día de hoy les damos la bienvenida en Vive Eco, primer programa, primer martes de este 2014, listísimos para comenzar. Saludo a Begoña Lomelí en este 2014. ¿Cómo estás, Bego? Bien, Ale, desde este lado del estudio, le damos la bienvenida al 2014, muchas gracias, pues ojalá que permanezcan con nosotros, tenemos cosas padres también para este año, así que no se pierdan Vive Eco. Buenas tardes. Así es, el día de hoy, pues como todo el año pasado o parte del año pasado que estuvimos al aire, tenemos un programa interesantísimo, tenemos un invitado de lujo, pero antes queremos recordarles nuestras líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten cómo les fue en fin de año, cómo les fue en las festividades, qué planes tienen para este año, ¿no? Ecológicas. Así, claro. Y están a su disposición 3030-5326, 3030-5328 y tenemos una alada sin costo 01800-087-8817. Gracias, también estamos en Twitter en @vive_eco y también en Facebook, ya se me olvidaron, estamos en Facebook como Vive Espacio Eco. Y también agradecemos a todas las personas que forman parte de este programa, gracias, les damos la bienvenida y también muy feliz año a Claudia Fernández, a Enrique Posada, Jorge Ariel Aguilera y Fernando Martínez, que reciben esta señal para C7 Radio y C7 Televisión, Elcita Álvarez, Almita Chávez y Félix Claver, que nos apoyan en las líneas telefónicas, también todos estamos completos, Ale. Bego, yo te había pasado la bolita para que me recordaras las líneas, pero tampoco, como que dije, a ver si no me acuerdo, pero comuníquense al 3030-5326 o al 3030-5328, nuestra alada sin costo es el 01800-087-8817, lo que hace la vacación, ¿no? Lo que hace la vacación, ni modo, es el precio que tenemos que pagar. Así es. Pues vámonos, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver qué sucede hoy en el planeta en este 2014. Haz eco. Vive eco. Una acción que neutraliza los efectos del calentamiento global es reducir el consumo de agua, evite gastos innecesarios de agua, mantenga la ducha abierta solo el tiempo indispensable, no deje la llave abierta mientras se lava los dientes o se afeita, no arroje ningún tipo de basura al mar, ríos o lagos. Las mariposas monarca, reserva de la biosfera, son patrimonio de la humanidad por su sobresaliente valor universal. Las mariposas monarca migran desde septiembre desde el este de las montañas rocallosas en Estados Unidos y el sur de Canadá. El mejor momento para visitar sus santuarios es de noviembre a marzo en los bosques de Oyamel en el Estado de México y Michoacán. Para ayudar a que el agua que usamos llegue menos sucia a los ríos, las organizaciones ecologistas proponen limpiar de modo más natural, usar jabón libre de aditivos y colorantes sintéticos. Para blanquear la ropa y dar brillo a la de color, agregue media taza de sal de sodio a cada carga. El aceite de eucalipto natural desinfecta y desodoriza los pisos, muebles de baño y la cocina. Un solo árbol absorbe 1 tonelada de dióxido de carbono a lo largo de su vida. Según el Banco Mundial, durante el siglo XX, las 5,000 millones de hectáreas cubiertas de bosques se redujeron a menos en 4,000 millones. La máxima es cuidar a los árboles, gigantes testigos de la historia que siguen siendo pulmón de nuestras ciudades. Las colillas de cigarro son una de las mayores causas de basura en el mundo y como no son biodegradables, permanecen contaminando durante largo tiempo. Se calcula que la industria tabacalera tala cerca de 200,000 hectáreas de bosques al año para producir cigarros. Las ciudades de Los Ángeles y San Francisco, en California, Estados Unidos, se han declarado libres de bolsas de plástico de un solo uso. En San Francisco, las bolsas están prohibidas en farmacias y supermercados desde el 2007. Haz eco. Vive eco. Gracias por continuar con nosotros en su programa Vive Eco. Y antes de entrar en nuestro tema con esta área natural protegida que les vamos a presentar, a donde nos vamos a ir de paseo, bueno, pues tenemos un servicio social. Se solicita sangre de cualquier tipo para el señor José Abelardo Parra Parra. Él se encuentra internado en el Hospital de la Cruz, que está ubicado en Juan Álvarez, 945, esquina con Cruz Verde. Para mayor información, si usted está en posibilidad de donar sangre, favor de comunicarse con Cristian Parra. El teléfono es un celular y es 333-807-9728. Muchas gracias. Vamos a estar reiterando este servicio social. Ahora sí, nos vamos a nuestro programa, Ale. Así es, hay que iniciar el año donando sangre, donando vida y
Se siente Qué mejor padre. regalo, ¿no? Sí, así es. Y pues queremos darle la bienvenida a José Luis Ibarra Montoya. Hasta tengo que leer tu nombre, ya se me había todo olvidé en estas vacaciones. Qué bueno, te reseteaste. Sí, ¿verdad? Nuestro biólogo de cabecera, porque el día de hoy nos va a platicar acerca de la importancia de los datos duros. Seguimos con estas áreas naturales protegidas de Jalisco, pero hoy le toca el turno a Cuixmala, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos vas a platicar de Así Cuixmala? es. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias nuevamente por estar con ustedes en este inicio de año, ¿verdad? Al contrario, feliz Con- año. Con la pila renovada, Uf, pues. se ¿no? nota, Todos. Hombre. Y aparte, digo, virtualmente recargar pilas yéndonos a este lugar tan bonito, que aparte es un área natural protegida, ¿no? Sí. Y bueno, y además que la tenemos pues cerca, ¿no? Relativamente cerca de la ciudad de Guadalajara. Hoy vamos a hablar de la reserva de la biosfera Cuixmala-Chamela. Ese es el nombre, digamos, que se le da, ¿no? Por decreto. Fíjense que es una reserva de índole federal a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM. Ajá. Y bueno, pues es una de las áreas naturales protegidas que tenemos aquí en el estado de Jalisco, de las más grandes. Porque va a involucrar pues este tipo de vegetación que abunda, sobre todo en la parte de la costa del Pacífico, ¿no? de Jalisco. Es un tipo de vegetación de selva baja caducifolia principalmente, aunque también hay selva mediana, subcaducifolia, sobre todo por los ríos. Ahorita hablamos un poquito de esas diferencias, qué es caducifolia, qué es subcaducifolia, a qué refiere mediana, a qué refiere selva baja, y el mangle, ¿no? También tenemos vegetación de manglar, Órale. que es esta vegetación que está pegadita al mar, y bueno, los que hemos tenido la fortuna de ir a este tipo de vegetación de mangle, nos vamos a acordar que son estos árboles que están generalmente pegados a los esteros, a los ríos que llegan al mar, y que se caracterizan por tener unas raíces que salen del agua, ¿no? No sé si los han visto. Bueno, esta es una característica que va a discriminar a los mangles de cualquier otro tipo de vegetación. Entonces, es un área natural protegida muy interesante por estas características, ¿no? La selva baja, que es en su mayoría la flora o el tipo de flora que representaría a nuestra área, es uno de los tipos de vegetación, digamos, más exuberantes, ¿no? del mundo incluso. Y para el estado, bueno, pues es un tipo de vegetación muy interesante, porque guarda muchas interacciones. ¿Se acuerdan que hemos platicado en otros programas de las interacciones entre los organismos, los insectos y las plantas? Que todo tiene que ver. Que todo tiene que ver, así es. Bueno, en esta zona de selva baja caducifolia hay una interacción que es muy importante y que se da con mayor frecuencia en este tipo de vegetación, que es la polinización por medio de abejas. La mayoría de los frutos que nosotros consumimos están ahí gracias a que una abeja llegó y polinizó, ¿no? Lleva polen de una planta a otra y se genera el fruto, ¿no? Todas las interacciones de polinización, o la mayoría, se dan ahí en este tipo de selva, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante, muy importante, porque, de hecho, los científicos, ahora, yo lo he leído, que hay una escasez de polinizadores, ¿no? O tal parece que hay una escasez de polinizadores, y esta escasez se da en este tipo de vegetación. Entonces hay que tener cuidado con este asunto, ¿no? Sí. Pero bueno, pasemos a los datos interesantes de Todo la es selva. interesante. Selva baja caducifolia porque está representada por árboles de tamaño pequeño, digamos, de 7, 8 metros a lo mucho, ¿no? Los más grandes. Por eso se le conoce como selva baja. Ahora, caducifolia se refiere a que muchos de estos árboles o muchas de estas plantas pierden las hojas durante la época de secas. Cuando es la temporada de lluvias, hay hojas, hay flores, hay vida en esta selva. Cuando es temporada de secas, está seco. Todas las plantas café. pierden sus hojas, y sí, si nosotros vamos a este tipo de vegetación, vamos a encontrar pues puros palos, ¿no? De hecho, es muy difícil para quienes identifican plantas, pues ir en época de secas, porque es más complicado. Y todo está tener seco, hojas lo que o sea flores, está ¿no? igual de seco. Sí, por ahí algunas plantas tienen ciertas estrategias para florecer en época de secas, pero la mayoría pierden estas hojas, ¿no?
Y en cuanto a las especies de flora, tenemos, fíjense, alrededor de 1,300 especies, ¿no? Entre árboles, arbustos, herbáceas. 1,300 especies reconocidas. Más o menos, ¿cuánto es la extensión de Cuixmala, Chamela? Sí, mira, la extensión es aproximadamente de 13,142 hectáreas. Esto abarcaría, digamos, toda la reserva, que está metida en este tipo de vegetación que les comento. Algo que también creo que vale la pena mencionar es que de las áreas naturales protegidas que hemos estado platicando, esta tiene, digamos, la característica de estar o de ser de las mejores estudiadas, ¿no? O de las más estudiadas, porque en ese sitio hay 2 estaciones de biología de las universidades, ¿no? Hay una estación de biología que es de la Universidad de Guadalajara, que de hecho está en el terreno de Cuixmala, y está una estación de biología que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que está en los terrenos de Chamela. Y entonces el hecho de que exista esta infraestructura en este tipo de ambiente, permite que los investigadores, los alumnos, las mismas universidades, pues vayan a estos lugares y realicen proyectos de investigación, generen conocimiento, y también se apoya la educación ambiental, que es, digamos, los objetivos primordiales de las estaciones de biología dentro del área natural protegida. Y en el caso particular de Chamela, que les comentaba, hay una estación de biología de la UNAM, es de las zonas más conservadas de esta reserva. Porque, bueno, pues como es una estación que solo permite la entrada a los investigadores, pues restringe mucho, ¿no?, el paso, y con ello pues las actividades antropogénicas que se puedan ir dando. Y fíjense, la estación de la UNAM aproximadamente son 3,300 hectáreas, es como un cuarto, muy grande, ¿no? una cuarta de toda la reserva, y se decretó como estación de biología en el año de 1971, antes de que se decretara la reserva como área natural protegida. La reserva se decretó en el año de 1993, pero ya en ese entonces la estación de biología de la UNAM estaba funcionando como una estación importante de generación de conocimiento. Entonces, de las áreas naturales protegidas de las cuales hemos estado hablando en estas series, esta es de las que más se conocería de su flora, de su fauna, de las interacciones entre ambas, ¿no? De los climas. De hecho, hay proyectos muy importantes también con relación a las cuencas, ¿no?, del municipio de La Huerta, que es donde está encallada esta área natural protegida. José Luis, cuando hablamos de reserva, de la biosfera, etcétera, la verdad, a mí se me viene a la mente como que cuando tienen encapsulado, ¿no?, que dicen, es que esto es lo único que nos queda de estas especies y vamos a hacer una cápsula y es nuestra reserva de la biosfera, ¿no? Acá podemos accesar todos, obviamente a las estaciones de las universidades, no, pero el turismo puede llegar a decir, yo fui a la reserva de la biosfera de Cuixmala. Sí, digamos que, no es que las áreas estén cercadas, ¿no? Uno puede llegar y conocer ese tipo de vegetación. En lo que refiere a las estaciones de biología, también puede uno entrar, pero tienes que pedir permiso, ¿no? Tienes que avisar a las autoridades, a las gentes correspondientes. De hecho, yo les recomendaría que fueran, ¿no? Hay una página incluso de datos tanto de la estación de biología de la UNAM como de la de UDG. Entonces se pueden contactar con estas personas e incluso ellos tienen programas de educación ambiental o programas donde hay guías, personas que las van a llevar por los terrenos de la estación, y incluso les van platicando, ¿no?, cuáles son las especies, cuáles son algunas interacciones, pues cosas como interesantes de la reserva. Entonces es un viaje muy padre, ¿no? Háganlo si tienen chance. Digo, a veces uno prefiere como irse a solear y de vacaciones, pero luego también es muy padre visitar estas reservas, ¿no? Porque además así nos vamos a tener la conciencia, digamos, del cuidado, ¿no? Entonces sí, es posible ir. Yo les aconsejo que se metan a las diferentes páginas, ahí vienen los contactos y entonces ustedes ya programan su visita
y se van a las estaciones, ¿no? Ahora, con respecto al tema de la reserva de la biosfera, se le da el nombramiento de reserva de la biosfera porque efectivamente son tipos de vegetación, o son áreas que envuelven tipos de vegetación que son muy vulnerables, ¿no? A nivel mundial. Okay. Entonces, sí, son áreas... Sí se tiene que tener especial cuidado. Exacto, que tienen ciertos lineamientos. De hecho, me llamó mucho la atención ahora que estuve revisando los datos de la reserva de la biosfera Cuitzmala-Chamela, que en la página de Semadet no había un plan de manejo, ¿no? O no lo tienen en el... Contemplado, al menos no publicado. ¿No? Ajá. Siendo que les comentaba yo que es una de las zonas que más información tienen del sitio. Y más grandes también. Y más grandes, entonces no sé pues por qué no haya estado, ¿no? José Luis, en esta serie hemos visto que aunque sean áreas naturales protegidas y que su nombre lo diga, la verdad es que tienen muchas amenazas, ¿no? No por ser un área natural protegida está inmaculada y, bueno. Protegida. Está protegida, ok, gracias. ¿Qué problemas o qué amenazas tiene en específico esta área de Cuitzmala-Chamela? Sí, pues mira, casi que es un patrón general, ¿no? De todas las áreas naturales protegidas de las que hemos estado platicando. Una de las amenazas más fuertes, pues, es la presión de las comunidades, ¿no? De la gente. Y bueno, pues con el cambio en el uso de suelo, ¿no? Que lo hemos mencionado en otras ocasiones, que es el principal problema, no solamente del Estado, sino yo creo que del mundo entero, ¿no? El cambio en el uso de suelo, que nos afecta y bueno, por supuesto afecta también a estas áreas naturales protegidas, porque como les comentaba hace un ratito, pues no es que no están cercadas, ¿no? Entonces la gente puede pasar. Hay ciertos lineamientos y te multan si de pronto cometes alguna falta, ¿no? Pero bueno, pues la gente que vive a los alrededores, que tiene sus ejidos o que tiene sus tierras, bueno, de pronto cambian, ¿no? Un esquema de selva a un potrero o a un esquema de zona de cultivo, porque además ellos tienen que cultivar, ¿no? O sea, si de pronto no les dan opciones en otros lados, bueno, pues ellos tienen que hacerlo, ¿no? Y al hacerlo, pues se generan ambientes, aunque no dentro de la reserva, fuera, vecinos, pero son ambientes que poco a poco empiezan a impactar, ¿no? Empieza a haber un cambio en la estructura de la vegetación, por ello un cambio en la estructura de comunidades de tanto de flora como de fauna, y el área pues empieza a reducir. De hecho, en la mayoría de las áreas naturales protegidas se contemplan diferentes zonas, dependiendo a su estado de conservación. Está la zona núcleo, que teóricamente es una zona mucho más conservada o menos perturbada, y alrededor de estas zonas núcleo pues hay diferentes zonas con ciertos grados de perturbación. Generalmente las áreas que están en la periferia son las zonas más expuestas y con mayor perturbación, ¿no? Mayor cambio en las estructuras. En nuestro país todo puede pasar, todo puede pasar, así que aunque sea un área natural protegida, en una de estas nos descuidamos y empieza el turismo, ¿no? Empiezan a construir hoteles, etcétera. ¿Qué tan devastador sería que empiece a ser? Es que a veces nos conviene que no sea tan popular una reserva porque así la dejan intacta. ¿Qué tan conveniente sería que la gente empezara a conocer estos destinos que pueden ser llamados turísticos? Sí, fíjate que sí es un arma de doble filo. Y de hecho, particularmente hablando de Cuitzmala-Chamela, que es una zona que todavía mantiene esta dinámica de selva, es muy atractiva, ¿no? Para este turismo o para este ecoturismo, ¿no? Tipo de actividades. Y sí ha habido a lo largo de la historia un montón de constructoras, ¿no? o de proyectos de construcción de hoteles o de villas o de casas. De hecho, el año pasado se liberó la zona, ¿no? Exacto, en la huerta. Exacto, de hecho ha habido muchas liberaciones. Aquí digamos que hay una trinchera que es muy interesante, ¿no? Y es esta parte precisamente de la congregación de los diferentes investigadores que conocen a detalle muchos de los fenómenos que están ocurriendo en la selva, ¿no? Y el hecho de que existan este grupo de investigadores, pues esa es una de las mejores herramientas o mejores armas que uno tendría para cuidar una zona, ¿no? Si entre más la conocemos, pues más sabemos qué es lo que le puede suceder. Y entonces,
Ha habido varios intentos de proyectos en ese sitio que se han detenido, ¿no? Porque pues de pronto las manifestaciones pues no se hacen de manera adecuada o no se incluyen todos los estudios que se deberían incluir, o a veces se ocultan cierta información, pero como pues ahí es más difícil que lo ocultes, porque como hay todo un stock de información importante, bueno, pues no, está más tan chino, ¿no? Muchos ojos ahí. Sí, y de hecho hay varios proyectos que se han detenido gracias a eso, ¿no? Qué bueno. A que hay muchas armas. Y yo creo que eso es lo que debería ocurrir en otras áreas. O sea, si existe grupos de personas trabajando, haciendo investigación, colaborando con programas de educación ambiental o de programas sustentables, bueno, pues va a ser más difícil que las constructoras entren, o bien, si es que van a entrar, pues proyectos deben de ser realmente pues todo sobre la ley. en el contexto de la sustentabilidad, ¿no? José Luis, pues bueno, nos quedan escasos 2 minutos para seguir platicando de Cuixmala-Chamela. ¿Qué es lo básico que tenemos que saber de esta área natural protegida para cuidarla, conservarla, etcétera? Sí, bueno, que es un tipo de vegetación que lo tenemos representado en toda la costa del estado de Jalisco. Todo lo que llamamos, se me fue el nombre, las playas desde Melaque hasta Puerto Vallarta. Costa Alegre. Todo eso es un tipo de vegetación que incluye el área natural protegida. Entonces, nosotros seguramente cuando vamos a la playa, pues nos hemos dado cuenta que ahí está, ¿no? Dentro de esta zona de vegetación, pues hay un área núcleo, que es lo que refiere al área natural protegida, que dentro de esta área natural protegida están estas 2 universidades importantes, y yo les aconsejaría que si quieren visitarla con detalle y con ganas de aprender, pues hagan el esfuerzo de contactarse con las personas de las entidades y vayan a pasearse, ¿no? En realidad es un viaje súper, súper chido, y además si van con alguien que sabe, se van a traer un montón de aprendizaje de una de las principales selvas de nuestro estado, ¿no? Del estado de Jalisco. Está bueno para propósito del 2014, ¿no? Hay que ir. Vacaciones, pero con aprendizaje. Claro. José Luis, no nada más ir así a echarse y quemarse, sino ir y regresar con más conocimiento. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, José Luis, por haber venido a Viveco a llevarnos virtualmente hasta Cuixmala-Chamela. Muchas gracias. No, pues encantado de estar con ustedes. Gracias. Ale, vámonos. Ya nos vamos, pero ya estamos de regreso. Viveco de lunes a viernes a las 12 de la tarde. No se lo pierdan. Nos vemos mañana. Haz eco. Vive eco.